Excelente día, ¿cómo están? Qué gusto me da estar aquí con ustedes, con otro tema también importante, ¿no? Hay muchos temas de los cuales podemos hablar cada vez, cada ocasión, pero voy a ir tocando así de uno por uno para irlos desmenuzando un poquito, que además de solamente los toco como en general, ¿no? Porque son temas muy profundos que podríamos quedarnos, pues son para talleres y para conferencias específicamente, pero muy interesantes. Hoy quiero platicarte, vamos a hablar sobre nuestro diálogo interno. ¿Alguna vez te has preguntado, te has dado cuenta que tenemos un diálogo interno todas las personas? Se dice que hay un promedio entre 14 y 16 horas diarias que platicamos con nosotros mismos. ¡Wow! O sea, ahora yo te pregunto, ¿qué te platicas? O sea, ¿de qué te platicas, no? Imagínate, si platicamos tanto tiempo con nosotros, es muchísimo tiempo, ¿no? Se supone que tenemos entre 60,000 pensamientos diarios. Imagínate nada más si pudiéramos saber de qué son esos pensamientos y qué nos estamos platicando, qué nos estamos diciendo. ¿Cómo es este diálogo interno? Es como cuando nos levantamos, esa como conciencia que está por ahí diciéndonos, no te levantes, o la otra que está, sí levántate, mira, vamos a levantarnos ya, mira, podemos aprovechar el día, o es eso que siente uno a la hora de escoger la ropa que te vas a poner. ¿Me pondré esta? No, mejor me pongo esta. No, no, mejor me pongo esta. Me siento más cómodo con esto el día de hoy. O me voy a poner estos zapatos, voy a desayunar esto el día de hoy, hoy voy a comer esto. Ese al que le preguntas es tu diálogo interno. Qué interesante, qué emoción. Cómo no estamos solos, nunca estamos solos. Estamos platicando. Si no hay nadie a nuestro alrededor, estamos platicando con nosotros mismos. ¡Wow! ¡Qué interesante es esto! Ahora, además de estar platicando con nosotros mismos, ¿qué nos platicamos? Que eso es lo más importante. ¿Qué nos decimos? ¿Qué me digo a mí mismo, a mí misma, ¿no? Hay pensamientos que tenemos y esos pensamientos, pues ya sabemos que generan emociones y esa emoción genera cierta vibración. Hay una escala de vibración de las emociones y entonces, depende de la vibración que estemos emitiendo, pues de ahí van a surgir varias cosas, positivas o negativas, pero va a ser otro tema. Entonces, a ver, ¿qué nos decimos? Hay un estudio muy interesante de la Universidad de Harvard donde nos dice que entre el 60 y el 90% de las consultas con los médicos generales resulta que vienen por una aflicción. El origen es una aflicción, algo mental que traen las personas, ¿sí? Obviamente es una somatización, una psicomatización. Y entonces, ¿qué pasa? Que depende del órgano más débil de una persona, pues es donde te va a ir afectando esa aflicción que tienes, eso que te está pasando. Entonces es muy interesante cómo el darnos cuenta del síntoma solamente es el síntoma, pero realmente tiene toda una causa y la mayoría son emocionales. Esto es algo pues muy interesante y dices, wow, pues casi nos enfermamos por las emociones, todo está acá. Y la mente se las pasa acá. ¿Dónde tengo que trabajar? Acá. ¿Tengo que dominar? Acá. La parte de la inteligencia emocional, que es un trabajo diario, 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 son procesos que no se dan tan fácil de la noche a la mañana, sin embargo, son trabajos muy interesantes que se pueden estar haciendo en los procesos terapéuticos que llevamos, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué pasa? Imagínate que este diálogo interno que tenemos hace que nuestras emociones, nuestros pensamientos sean algunos y cambian las emociones, y si son emociones negativas o si tenemos un diálogo negativo interno, ¿qué va a suceder? Que es esa gente, por ejemplo, que tenemos que trae el entrecejo normalmente fruncido, que siempre está enojado, enojada. Dices, ay, está enojado con la vida o qué pasa, ¿no? Pues habemos de todo, de verdad. Y entonces, esos diálogos negativos internos, ¿qué crees? Pues son muy, muy tóxicos. Definitivamente nos autoenvenenan, increíblemente. Y lo peor es que no nos damos cuenta, porque pues son inconscientes, esta es la parte inconsciente. ¿Qué pasa? Que cuando tenemos alguna emoción negativa, una aflicción sobre todo, y bueno, hablando de emociones negativas, puedo referirme a varias, ¿no? Puede ser que tienes miedo, se tiene angustia, ansiedad,
pues sí, depresión, nostalgia, alguna tristeza, ira por ahí reprimida, coraje, celos, incertidumbre, sientes frustración, indiferencia, pues todo esto son emociones que no vibran muy alto, al contrario, son emociones que vibran bajo y por lo tanto, cuando las tenemos nosotros, pues empiezan a producir o estimulan la producción de sustancias químicas en nuestro cuerpo, en nuestro cerebro específicamente, y de ahí se van a ir descargando al cuerpo. ¿Y qué sucede? Que se liberan estas sustancias que nos hacen mucho, mucho daño, ¿sí? Como son el cortisol, como son el glutamato. ¿Y qué crees? Que este tipo de sustancias mata nuestras neuronas. Ay, cuando yo supe eso me aterró, me aterró, ¿no? El saber que algo puede estar destruyendo por dentro, mis neuronas. Híjole, dije, no, 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 esto no está bien, necesitamos trabajar en la parte del diálogo interno y necesitamos darlo a conocer para que, pues, cada quien trabajemos internamente en esto. Pero primero, antes de trabajarlo, es hacerlo consciente como estamos haciéndolo en este momento, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con este diálogo interno? Es todo eso que nos decimos normalmente todos los días, todo el día. Y bueno, desde aquí sí te pregunto, otra vez te la dejo como reflexión. ¿Cuál es el diálogo interno que tienes contigo mismo, contigo misma? Hay que empezar a hacerlo consciente para poderlo trabajar de diferentes maneras, porque nos está haciendo mucho daño y no nos damos cuenta. Es ese tipo de enfermedades que están trabajando, ¿sí? Lento, pero seguro y constante, es lento, y va a llegar un momento en el que van a detonar y pues bueno, ya por ahí surgen, depende del órgano más débil, nos surgen algunos tipos de enfermedades. Entonces, la reflexión del día de hoy que quiero compartirte es esto. Cuestiónate, pregúntate, haz consciente, ¿qué te platicas a ti mismo? ¿Sí? ¿Qué te platicas? ¿Te gusta estar solo? ¿Te gusta estar sola? O sea, ¿disfrutas tu propia compañía? Que es muy grato, es muy sano también estar con nosotros mismos, pero el disfrutar, el platicarnos cosas positivas, el alentarnos, estar viviendo el aquí y el ahora y de repente también visualizando la parte del futuro, pues como quiero vivir y empezarlo a ver como si fuera un presente, como si fuera una realidad, para que pues aceleremos por ahí procesos con esta parte de la ley de la atracción, ¿sí? Pero pregúntate, ¿sí? ¿Cuál es tu diálogo interno? ¿Qué te platicas? ¿Qué te cuentas? Y ojalá que nuestro diálogo sea emocionante, que nos platiquemos, que seamos personas interesantes y no solamente para los demás. Creo que esto es un trabajo personal interno muy interesante. ¿Qué te platicas a ti mismo? ¿Qué sueños tienes? ¿Qué metas? ¿Qué expectativas tienes? ¿Qué disfrutas del día? ¿Qué te gusta? ¿Sí? Todo eso podemos empezar a hacerlo consciente y empezarlo a modificar, que es el segundo paso. Cuando ya tengo identificado de qué platico conmigo mismo, pues ahora sí puedo decir, ah, caray, no es lo que yo quisiera y entonces ya empiezo a cambiar. Pero bueno, hasta aquí el día de hoy. Espero que te haya gustado. Mi nombre es Itlali Solorio y sabes que con mucho gusto te platico este tipo de temas que pues son muy interesantes para todos y sobre todo para tener salud mental. Un abrazo grande y recuerda que el universo es infinito, es abundante en todos los sentidos para todos, ¿sí? Excelente día y vamos a continuar con este tema para la próxima, ¿sale?